Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás todo lo que amas, tutoriales, reseñas y mucha diversión. Prepárate para unirte a esta aventura. En nuestro canal podrás disfrutar de una variedad de contenidos. No dudes en comentar, dar like y suscribirte. Queremos conocer tus opiniones y hacer este espacio más interactivo. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte de ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Y poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tan importante es la alabanza como la palabra, porque por medio de la adoración entramos al lugar santísimo. Amén. Y la presencia de Dios viene muchas veces por la música, por nuestra adoración. Entonces tenemos que aprender a entregarnos a la adoración, porque en la palabra escuchamos, pero en la adoración nos entregamos. Amén. Es diferente. En la adoración tú entregas tu corazón. En la palabra entregas tus oídos y tu mente. Pero en la alabanza, en la adoración, entregamos nuestro corazón al Señor. Quiero hablaros de un tema que está en el libro de Oseas, pero vamos a ir por partes. Sabes que Dios tiene sentimiento y que Dios se goza, que Dios llora, que Dios le duele el corazón. Son expresiones que están en la Escritura. Las encontramos en muchos lugares donde dice que Dios se arrepintió. En otras traducciones dice que le dolió en su corazón. Vemos que Jesús, hay un momento delante de la tumba de Lázaro, dice, y Jesús lloró. Dios se conmueve. Se entristece, dice la palabra, que el Espíritu Santo se entristece. Dice, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo. O sea que Dios es un Dios de sentimiento. Y Él lo que más desea de nosotros es que le conozcamos. Ese es el deseo de Dios. No es tanto lo que hacemos, sino lo que le damos, lo que nosotros le ofrecemos a Dios para conocerlo. Eso es muy importante. Dice la palabra que Dios, antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe toda. Entonces lo que Él está buscando es nuestra entrega, nuestra adoración, porque es ahí donde nosotros podemos conocer a Dios. A Dios no se le conoce teológicamente, a Dios se le conoce en comunión con Él, caminando con Él, hablando con Él, dialogando con Él. Entonces Dios, muchos dicen en el último tiempo, dice, Señor, si hicimos un milagro, si profeticemos, hicimos muchas cosas en tu nombre, pero nunca me conocisteis. Entonces tenemos que conocer al Señor. Fíjate si Dios tiene sentimiento, que aquí en Job 1:8 está alabando el Señor a un siervo, a Job. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ves? Dios estaba fijando en personas, concretamente en personas. Dios nos ama a todos, pero Él se fija en aquellas personas que son rectas de corazón, que le buscan, que le aman, y está buscando esas personas. Yo siempre he dicho, una cosa es que tú busques a Dios y otra cosa es que Dios te busque a ti. Que Dios te busque porque le gusta estar contigo, porque le satisface en su corazón
el caminar contigo, le satisface tu adoración. La palabra dice, he encontrado a David un siervo que es conforme a mi corazón. David agradaba al corazón del Señor. Y fíjate, no era nadie. ¿Por qué se fija Dios en David? Porque le amaba, porque le adoraba, porque tenía un corazón arrepentido, porque se contristaba. Fíjate que en el Salmo 51, él lo que más le importa cuando peca, le dice al Señor, Señor, no me quites, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu presencia. Es lo que le estaba diciendo el Señor. No apartes de mi vida tu presencia, no apartes de mi vida tu Santo Espíritu. Es lo que más le dolía, porque él vio a Saúl, cuando pecó, como el Espíritu Santo se apartó de Saúl y le vino un espíritu malo. Acordaos que cuando él tocaba el arpa delante de Saúl, dice que ese espíritu malo se iba y Saúl se calmaba. Entonces, él lo que más quería era la presencia de Dios. David siempre buscó la presencia de Dios y lo primero que hizo cuando él entró de rey fue ir a buscar el arca de Jehová y traerla a Jerusalén. Pero fijaos bien, él cometió un error, porque cuando quiso traer el arca a Jerusalén, dice que cogió carros nuevos, vacas, y puso el arca encima del carro. Pero al Señor no le gustó eso. Dice que esa no era el orden establecido. Y al Señor no le gustó. De tal forma que una persona tocó el arca y murió instantáneamente. Y entonces él se quedó mal diciendo, ¿cómo lo haré para traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén? Entonces él, leyendo las Escrituras, se dio cuenta de que el arca tenía que ir en los hombros de los levitas. Porque los hombros significa responsabilidad. Los hombros significa que aquellos que están al frente, los levitas, eran los encargados de traer la adoración al Señor. Eran los encargados de traer la presencia de Dios, los coristas, los músicos, los que estaban al frente, los que servían al Señor, los sugieres, todos los que estaban al frente sirviendo al Señor, eran los levitas. Los coatitas, los levitas, eran los encargados. Los sacerdotes eran de la casa de Aarón. No todos los levitas eran sacerdotes. Algunos eran ministros en el altar que estaban adorando al Señor. Entonces, el arca tenía que ir sobre los hombros santos de personas santas que llevaran la responsabilidad de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no se manifiesta en una iglesia o en las vidas, algo está fallando. Algo falla. Hay pecado, hay maldad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de ser responsables con la presencia de Dios, siempre. Todos los que estamos al frente tenemos que ser santos y tenemos que vivir una vida honesta delante del Señor, porque eso perjudica al pueblo, perjudica a toda la congregación. ¿Amén? Entonces David era un hombre recto, un hombre que le gustaba la presencia de Dios. Jeremías 27, el profeta Jeremías decía, mira la presencia de Dios, mira el amor de Dios, cómo entra y cómo llega a seducir a una persona. Dice Jeremías 27, me sedujiste, me enamoraste, me llenaste tanto mi corazón, ¿verdad? Oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Acordaos que Jeremías llegó a un punto en que dijo, ya no quiero hablar más del Señor. Estoy cansado de hablar del Señor. Pero dice que había un fuego en su corazón, un deseo ardiente en su corazón, y no pudo dejar de profetizar, y no pudo dejar de hablar. Y es que todo aquel que ha sido llamado por el Señor, esa persona, aunque tú quieras, no te vas a poder retirar, porque el fuego de Dios te va a perseguir. Si eres un llamado, si eres una persona común y corriente, que no le buscas, que no le amas, no pasa nada, porque no vas a sentir ese deseo, ese anhelo. Pero todo aquel que ha sido llamado por el Señor, que ha tenido una experiencia personal con el Señor, esa persona se sentirá mal cuando se aparte, cuando se enfríe un poco o cuando cometa algún pecado, ¿verdad? Porque todos pecamos. Lo importante es que cada uno entienda que tenemos que aprender a arrepentirnos en la presencia del Señor. En el libro de Osea,
hay uno de los cuadros más hermosos del amor de Dios, porque Oseas tuvo que experimentar en su propio cuerpo, en su propia carne, el amor de Dios por su pueblo y la traición del pueblo hacia Dios. Los profetas normalmente tenían que casarse con mujeres vírgenes, con mujeres que no habían conocido a un hombre. Era algo que estaba establecido en la ley del Señor. Pero sin embargo, el Señor le habla a Oseas y le dice: ve y búscate a una mujer prostituta y cásate con ella. Búscate a una mujer ramera y cásate con ella. Imagínate las habladurías de la familia, las habladurías de la gente, lo que la gente pueda decir, ¿verdad? Es que pensar que a los profetas se le pedían cosas muy raras. Al profeta Ezequiel le dijo: tendrás que comer tantos gramos de comida al día, tendrás que dormir durante un año en una postura y tendrás que cocer tu comida. Le dijo primeramente en estiércol de hombre. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Tenía que cocer el pan en estiércol caca de hombre. Y el Señor dice: Señor, dice el profeta, Señor, que nunca ha entrado en mi boca nada inmundo. Y el Señor escuchó su súplica y le dice: bueno, en vez de estiércol de hombre, utiliza estiércol de vaca. El Señor es bueno, ¿eh? El Señor es bueno. Pero acordaos que a los profetas se le pedían cosas muy raras y muy difíciles. El profeta Isaías se le dijo que se paseara desnudo por la ciudad. Porque el profeta representaba al pueblo y lo que Dios estaba experimentando, el profeta tenía que experimentarlo en su propio cuerpo. Entonces a Oseas se le dice: ve, búscate una mujer ramera, una mujer prostituta y cásate con ella. Oseas 1:2, vamos al libro de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Ves? La tierra, el pueblo, los hombres pecan, fornican, se extravían de la presencia del Señor, y entonces el profeta tiene que experimentar en su propia carne lo que Dios estaba experimentando por su pueblo. El pueblo le era infiel. Ahora Dios le dice al profeta: ve y búscate a una mujer que sea infiel, que sea prostituta. Sigamos. O sea que el profeta es obediente y se va a los lugares más sucios de la ciudad y encuentra a una mujer prostituta llamada Gomer. Gomer. La palabra Gomer significa siembra, siembra generosa. La saca de la oscuridad, la lleva a su casa, la limpia, le perdona su pasado y le ofreció un futuro lleno de prosperidad y de bendición. Ese es el reflejo de Dios. Nos saca de la oscuridad, nos saca de la basura, nos saca de todo lo malo y nos lleva a su casa y nos da un futuro. Nos limpia, nos bendice, trae salvación, trae vida, ¿verdad? Entonces dice que esta mujer, Gomer, le da un hijo. Y le dijo Jehová, en el verso 4, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, al principio el primer hijo parecía feliz. La relación iba bien, con ese hijo todo iba muy bien, pero mira lo que pasa aquí. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a revolcarse en el cieno. Y entonces la mujer, Gomer, empieza nuevamente a fijarse y a coquetear con otros hombres. Lo dice la palabra. Y Oseas ya está empezando a dudar de su esposa, porque fijaros lo que dice aquí.
El Señor le dijo, ponle por nombre indigna de compasión al segundo hijo, que era una hija, le pone lo Ruama. Dice, ponle por nombre indigna de compasión, lo Ruama, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Concibió ella otra vez y le dio a luz una hija y le dijo, son varias traducciones, y le dijo, Dios, ponle por nombre lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Aquí ya él dudaba de su esposa, pero es que el tercer hijo, Dios le confirma que ese hijo ya no era suyo. Imagínate. Es una historia de amor, porque ahora tú imagínate, ¿qué hubieras hecho tú? ¿La hubieras despreciado? ¿Qué es lo que hizo en un principio y hace Osea? La desprecia, como Dios desprecia a su pueblo, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros adulteramos, porque alejarse de Dios es adulterar con otro, con el mundo. La palabra dice, ¿o no sabéis, oh almas adúlteras, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Le llama almas adúlteras a todo aquel que ama al mundo, a todo aquel que ama los placeres del mundo antes que a Dios. Eso se llama adulterar con el mundo. Entonces, fíjate lo que pasa aquí. Cuando llega el tercer hijo, Osea ya dudaba de que ese hijo fuera suyo, y el Señor le confirmó la sospecha cuando le dijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aquí Dios quiere romper completamente ya con el pueblo de Israel, quiere romper completamente con esa mujer, con todo, porque aquí está hablando del pueblo, está hablando de nosotros. Mira, dice, aunque Osea seguía amando a su esposa, no podía consentir su pecado y la confronta esperando que se arrepienta. Pero ella no estaba dispuesta a dejar su vida de pecado y Osea la dejó ir, al igual que Dios nos deja a nuestra libre voluntad y le dice Dios, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, este es el verso 5, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, porque me dan pan y agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida, el 6. Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré, me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué hace Dios con esa mujer? La mete en el desierto, la mete en un problema, la mete, como hizo con Israel, con el pueblo de Israel, lo mete. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué hace el Señor para volver a traernos nuevamente? Primero nos mete en aprietos, nos mete en apuros. Tú dices, no, ¿Dios obra de esa manera? Sí, Dios obra de esa manera. Nos lleva al desierto para que nosotros nos demos cuenta de que cuando estábamos en Cristo nos iba mucho mejor que cuando nos vamos otra vez nuevamente al mundo. Fíjate, Dios tiene su estrategia con cada uno de nosotros para que no nos alejemos de Él. Pero aquí está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de nosotros. Entonces Dios nos mete en aprieto. El pecado afecta a nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas, nos enfría, nos aparta de Dios y dejamos de ser agradecidos y quedamos bajo confusión. Vamos al verso 8. Mira lo que dice el 8. Y ella, Gomer, no reconoció que yo le daba el trigo. No se daba cuenta de que era yo quien la bendecía. El vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, dice, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, fíjate lo que dice, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales me dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incesaba los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeres, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor. ¿Ves?
se lo quita todo, le deja sin nada. Israel muchas veces, cada vez que se apartaba del Señor, le venía la ruina. Cada vez que se iban a los Baales, cada vez que se iban a los ídolos, cada vez que se apartaban de los mandamientos de Dios, les venía ruina. ¿No dice la palabra, mejor es no haberlo conocido, que habiéndolo conocido nos apartemos del Señor? ¿No dice el Señor que si nosotros venimos y Dios nos limpia y nos apartamos, dice que luego vienen 7 espíritus peor a nuestra vida? Dice que el postrer estado es peor que el primero. Pues esto es lo que le pasó a Gomer. Y el profeta está que Dios estaba experimentando porque su pueblo se estaba alejando de él. Y esa mujer que representa al pueblo de Israel adultera nuevamente. O sea, después de rescatarla, vuelve otra vez a su vómito, vuelve otra vez a lo malo. Fíjate, es tremendo. El mayor deseo de Dios es que le conozcamos. Amén. No es lo que hacemos, sino cómo lo conocemos, lo que va a pesar en nosotros. Y necesitamos apartarnos de todo pecado que contrista al Señor. Y sabes una cosa, la presencia de Dios no se manifiesta en nosotros si no hay santidad. No hay santidad, la presencia se aleja. ¿Cuándo se alejó la gloria de Dios en el pueblo de Israel? ¿Os acordáis que había un sacerdote llamado Elí? Pero dice que tenía hijos que abusaban de las mujeres en el templo, hijos que cogían las ofrendas y robaban las ofrendas del pueblo. Y el sacerdote Elí dice que reprende a sus hijos, pero los hijos no le hacen caso, sino que se burlan del padre. Son indisciplinados, son rebeldes y no le hacen caso al padre. Pero viene la guerra y los hijos de Elí, como sacerdotes que eran, cogen el arca y se presentan con el arca, porque el arca era el símbolo de la presencia. Cuando el arca salía, los filisteos, los enemigos de Israel, ellos decían, nos han vencido, porque sabían que el arca de Dios tenía poder, la presencia de Dios tenía poder. Pero cuando el arca cayó en manos impías y sobre hombros impíos, dice que automáticamente el pueblo perdió la batalla y los 2 hijos de Elí murieron en la batalla. Y el arca del Señor fue arrebatada por los filisteos. O sea, la presencia de Dios se fue de Israel. Cuando nosotros pecamos, cuando no hacemos lo correcto, la presencia de Dios se va de nosotros. Quiero que lo entendamos. Porque lo que más tenemos que amar es la presencia de Dios. Moisés dijo, si tu presencia viene con nosotros, si tu presencia no viene conmigo, con él, con Moisés, dice, yo no voy, no salgo. Porque Moisés amaba la presencia de Dios. Porque David amaba la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que amar la presencia de Dios. Pero para amar la presencia de Dios tú tienes que buscar su presencia, tienes que buscar santidad. Porque sin santidad no hay presencia. ¿Amén? O sea que sin santidad no hay presencia de Dios. Todo aquel que se aleja es muchas veces por rebeldía y por desobediencia. Mira el Salmo 24, el 3 y el 6. Luego volveremos otra vez al libro de Osea y verás cómo le dice el Señor, recógela. Fíjate la misericordia de Dios. Fíjate la misericordia de Dios que le dice, ve y vuelve a recogerla en tu casa. Aún sabiendo que había pecado, aún sabiendo que había hecho lo malo, la misericordia de Dios vuelve nuevamente a manifestarse en su pueblo, vuelve a manifestarse en nosotros. ¿Sabe lo que es eso? Gracia de Dios. La gracia de Dios que viene, porque, fíjate, es el sentimiento de Dios que tiene con su pueblo, que tiene con cada uno de nosotros. Porque el hijo pródigo se apartó de la presencia del padre, pero seguía siendo su padre.
¿Sí o no? El hijo pródigo se fue, pero ¿seguía siendo hijo o no? Seguía siendo hijo. Y él seguía siendo su padre. ¿Y el padre qué hizo? El padre lo esperó a que volviera. ¿Le dijo algo el padre? No. Cuando volvió, lo recogió. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros no llegamos a entender ni a comprender cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Muchas veces lo cantamos, cuán grande es el amor, pero no entendemos cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Porque nosotros miramos el pecado de los demás, pero no miramos los propios, los nuestros. Y los nuestros pesan tanto como los pecados de los demás. Tú le pones medida a los pecados y Dios no le pone medida. Dios dice incorrecto, 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 desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que Dios no tiene una medida de coge el centímetro y dice este pecado es más grande, este pecado es más pequeño. No, para Dios todos los pecados son iguales. Por eso es muy importante que nosotros conservemos la santidad de Dios y andemos correctamente delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Dice, ¿quién subirá al santo monte? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mira lo que dice, el limpio de manos y de puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora vamos al capítulo 2 de Osea, el verso 14 y 15 hasta el 26. Dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Pero he aquí que yo la traeré de nuevo y la llevaré al desierto. ¿Y sabe lo que es el desierto? El desierto es el lugar donde Dios te deja a sola para poder hablarte. Te aparta de los tuyos, te aparta del mundo, te aparta de todo lo y te deja en soledad. Dice, me has dejado solo, Señor. Es que Dios necesita muchas veces dejarnos solos para poder hablarnos. Porque tenemos tanto ruido a nuestro alrededor que no sabemos escuchar la voz de Dios. Y Dios necesita muchas veces dejarnos a solas para poder escuchar su voz. Dice, y yo la llevaré al desierto, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde aquí, y en el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi, o sea, me llamarás esposo. La relación iba a ser mucho más íntima todavía. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Fíjate el amor de Dios hacia nosotros que vuelve otra vez a recogerla, y le devuelve todo lo que tenía, pero se lo devuelve con creces. No la recoge como, no, la recoge con amor. La recoge como si no hubiera pasado nada. ¿Me entiendes? Es que es tremendo. Porque Dios no se acuerda de nuestros pecados. Cuando Él viene hacia nosotros, Él ya no se acuerda de nuestros antiguos pecados. Él dice, borraré vuestras rebeliones. Y si vuestros pecados son como la grana rojo, dice que serán como la blanca lana. Dios dice que ha echado nuestros pecados al fondo del mar. No se acuerda de nuestros pecados. ¿Lo entendemos? Entonces, nosotros tenemos que tener ese corazón, porque el Señor quiere que nosotros tengamos su corazón, que tengamos sus formas, tengamos sus maneras. No podemos ser personas llenos de rebeldía o llenos de recuerdos en nuestro interior. Dice la palabra que nos extendamos hacia adelante, que olvidemos lo que queda atrás, porque Dios nos ha recogido con amor otra vez. Amén. ¿Cuántas veces hemos pecado? Muchas. ¿Cuántas veces nos hemos desviado? Muchas. ¿Cuántas veces hemos errado? Muchas. ¿Hemos hecho lo malo? Muchas.
¿Hemos hablado mal? Muchas. ¿Cuántas veces hemos mentido? Muchas. Pero sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros y está esperando que nosotros reaccionemos y maduremos. Pero ¿dónde nos habla el Señor? ¿Dónde nos habla el Señor? Porque una cosa es conocer al Señor teológicamente a través de la Biblia y otra vez conocerlo a través de una relación, a través de caminar juntamente con el Señor. Y eso es lo que Él quiere, que aprendamos a caminar juntamente con el Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Padre? ¿Predicadores? Dios no dice que busca predicadores. Dios dice que está buscando adoradores. Porque es el adorador el que se acerca al Padre. Es el adorador el que entra al lugar santísimo. Es el adorador el que realmente se postra y obedece al Señor. Porque ama la presencia de Dios. Todo aquel que no es adorador no ama la presencia, peca y no le importa pecar porque no ama la presencia de Dios. Pero el que ama la presencia de Dios, ese se mantiene en firmeza. Ese le duele, como le dolió a David. Ese se duele cuando algo está mal en su vida. Hay cosas en nosotros que nos rompen, hay cosas en nosotros que nos quitan la presencia del Señor. Y no solamente esto. ¿Por qué la presencia de Dios en muchas iglesias no está? Porque se consiente el pecado. Porque los que están al frente son porteros. ¿Y sabe lo que es un portero? El portero es el que deja entrar o el que dice, tú te quedas en la puerta, tú no entras. Entonces, tenemos que ser porteros para que no entre el pecado dentro de la congregación. Amén. Y siempre mantenernos en firmeza y en santidad. Porque desde aquí hasta el último que está sirviendo al Señor, tenemos que mantener el orden. Para que este lugar sea un lugar lleno de la presencia del Señor. Amén. Porque si la presencia de Dios está y nosotros aprendemos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, este lugar se queda pequeño. Pero tenemos que aprender a caminar en rectitud. Amén. Oseas 3, del 1 al 3 dice, y me dijo otra vez Jehová, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo yo haré contigo. Así el Señor le dice, volveré otra vez a extender mi mano sobre ti. ¿Qué sería de nosotros si el Señor alejara su mano de nosotros? Amén. ¿Qué sería de nosotros? Pero esa es la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Esa es la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Dios nos ama de una manera tremenda. O sea que su gracia y su amor nos restauran. Y no porque lo merezcamos, porque no merecemos nada. Nos restaura por pura gracia. Por pura gracia. Amén. Somos quizás rápidos en extender y la mente es muy mala. Porque el diablo es el acusador de los hermanos y siempre viene a acusarnos de los pecados que hemos cometido. Pero tiene que ser más grande en nosotros el perdón de Dios y la misericordia de Dios que lo que traiga el enemigo a nuestras vidas. Por eso dice la palabra que echemos de nosotros, que pongamos esa barrera y miremos para que el acusador ya no nos acuse más, porque dice la palabra, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Amén, ninguna condenación hay. O sea, que no te condene el diablo por cosas pasadas cuando Dios ya te ha perdonado, cuando Dios te ha recogido, cuando Dios te sigue amando, cuando Dios te está extendiendo la mano. Porque el diablo está para eso, el diablo está para acusarte. Y no solamente nos acusa, sino que nos recuerda esto y esto y esto y esto y esto y esto. Dios mío, no somos felices. Tenemos que aprender a sacar las cargas de nuestra mochila y dejarle las cargas al Señor. Cuesta perdonar si andamos en la carne, pero no cuesta perdonar si andamos en el Espíritu. Si tú confías en el Señor y dices, Señor, yo lo voy a perdonar, no puedo, en mi carne no puedo, en mi carne me cuesta mucho, Señor, humanamente yo no puedo, pero yo lo dejo en tus manos, Señor, y ayúdame a perdonar. Y el Señor te va a ayudar a perdonar todo. Porque cuando hay perdón pasa algo en el cielo.
que Él se encarga de hacer justicia con tu vida. Quiero que lo entiendas. Mientras tú estás con esa cosa encogido en tu corazón, Dios no puede obrar. Pero cuando tú sueltas la carga, entonces Él se encarga de coger la carga. Y entonces hace justicia de su adversario. El perdón es para que tú andes en libertad. El perdón es para que tú puedas amar. Si Dios hubiera sido malo, ¿qué le hubiera dicho a esta mujer? Lo siento. Vete con tus amantes. Vete con aquellos que tú crees que son los que te dan toda la bendición y toda la felicidad. Pero el Señor le dice, no, ve y recógela y ámala y olvídate. Y le dice, ahora yo seré tu esposo. Ya no me llamarás más Señor, me llamarás esposo, esposo mío. Por eso la palabra dice que nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Amén. Y Dios ha hecho eso con su esposa. La ha recogido y la sigue amando. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. No me alargo más. Yo creo que hoy el Señor nos ha bendecido. Para que nosotros tengamos también ese corazón dulce y que busquemos al Señor de corazón. Porque cuando no conocemos al Señor, ¿sabe lo que pasa? Andamos en carnalidad. Y cuando andamos en carnalidad, las cosas no funcionan, porque las liamos mucho. Las liamos pardas. No, yo te voy a dar un consejo y acabo. No mires a los demás. Porque el hombre es malo. Y todos somos malos. Tú tienes que mirar por ti, por tu corazón, para que tu corazón se sane. Amén. Que en tu corazón se sane. Amén. Cuando hay un corazón que se sana, es diferente. Porque si tú estás esperando que los demás reaccionen, no. Primero tienes que sanar tu corazón. ¿Amén? Sanamos nuestro corazón cuando nosotros buscamos a Dios, y entonces Dios trae su palabra a nosotros. Amén. Que Dios nos quebrante, que Dios nos toque. Y si tenemos que ponernos de rodillas, nos ponemos de rodillas y le pedimos, Señor, ayúdame porque te necesito. Y Dios va a empezar a obrar. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.